Bueno, podemos empezar. Quería que me cuenten cómo le estaba yendo con el práctico 5. Ingeniero, yo tuve unos inconvenientes, tenía unas dudas sobre la parte del circuito térmico y la especificación que me entrega el fabricante. Ahí sí ya le presento. Bueno, A ver, acá en el primer, ¿se está viendo? sí, Acá en el primer apartado, que era para el rectificador trifásico de media onda, que había que sí, seleccionar los diodos. Bueno, hago el cálculo de la tensión media. Acá esta resistencia la calculé nada más para simular la corriente que circulaba por cada diodo. Estas son las gráficas de la simulación y los valores que me entrega. Y en paso selecciono el diodo. Primero selecciono el SK152, pero como el fabricante no me entregaba las curvas, voy a usar otro diodo. Uso el SK130 porque veo que tiene acá una máxima corriente eficaz para conducir de 260 amperes. En mi circuito los diodos conducen 235 amperes, así que no creo que haya inconveniente. Y cuando paso a utilizar las curvas, acá yo tengo una corriente de 133 amperes. Con la sí, rectificación me va a disipar una potencia de aproximadamente 160 vatios. Y acá me dice que tengo que usar un disipador acá está entre 0,6 y 0,4, elijo el superior, el 0,4 sí. Kelvin por vatio. Y después paso a hacer el circuito térmico, la comprobación. Pero acá, que este es el circuito equivalente térmico. Acá el fabricante no me da la resistencia térmica cápsula ambiente. Acá el fabricante, se puede ver, me da otra resistencia térmica CS. Y no la considero como la cápsula ambiente porque aquel valor que me da, que es 0,08 Kelvin por vatio, es muy chico. Es menor que la juntura cápsula y nosotros vimos que la cápsula ambiente es mucho mayor. Sí, Entonces busqué qué era esa resistencia y vi que era la resistencia térmica de la cápsula al disipador. exacto. Bueno, acá busqué cómo sería el esquema de resistencias térmicas, en este caso con este dato. Y lo que yo hice fue, cuando armé el circuito equivalente, conecté esta resistencia en serie, o sea, sería resistencia juntura cápsula Sí, en serie con la cápsula disipador y en serie disipador ambiente. sí. No sé si está bien, esa es mi primera duda, porque no me había sentido conectar en paralelo porque esta era muy chica. Claro, no, está bien, porque tenemos juntura cápsula de la cápsula al disipador y ahí del disipador al Claro. ambiente. Bueno, haciendo los cálculos me da que la temperatura de juntura es de 175,8 grados centígrados, en base al disipador que me recomienda el fabricante. Ahora, esta es la Bien. potencia que yo puedo, es la temperatura a la que puede estar trabajando mis diodos, o sea, con el disipador este 0,4. Ahora, si yo pongo un disipador más chico, que es lo que uno quiere, porque por ejemplo conecta en paralelo en el equivalente térmico, si yo uso uno más chico, por ejemplo 0,2, esta temperatura va a ser menor, Sí. porque no está como acostumbramos nosotros en el circuito este equivalente a que se conecta en paralelo. Nosotros cuando queremos este sea más chico, porque estar en paralelo, la resistencia térmica va a ser menor. Sí. Acá como en el circuito equivalente está en serie, esa era mi duda, yo no entendía si estaba bien razonando, que en este caso tiene que ser más grande siempre el disipador, o sea, para poder disipar una mayor para poder permitir que el diodo esté a una mayor temperatura. No sé si me explico, no sé si está bien eso o siempre tengo que buscar el disipador más chico, de menor resistencia térmica. Perdón, Walter, que me meta un segundito. ¿Puedo, ingeniero? Sí, sí, por favor. ¿Me puedes repetir la última parte de tu duda, Ferreira, por Sí, favor? acá como yo puedo ver en la fórmula, Claro, si si vos yo, pones un disipador más chico todavía, o sí, no sé va a ser menor la temperatura que yo voy a poder, o sea, sí, la temperatura de juntura va a ser más chica. sí. Entonces a mí me convendría un disipador de mayor resistencia térmica para que pueda tener una mayor temperatura de juntura.
Ahí no me gusta tu razonamiento, venía todo perfecto. ¿Me permite interrumpir? Sí, totalmente. ¿No sería que lo primero que deberíamos hacer nosotros, o lo que tengo entendido yo, es, o sea, acá como que Santiago está iniciando el cálculo, pero ya asumiendo que necesita un disipador sí o sí? Sí, No es eso quería preguntar, porque yo no asumí desde el inicio que necesitábamos un disipador. Yo calculé nosotros calculamos la temperatura de juntura primero sin el disipador y después vimos si lo soportaba el diodo y recién fuimos a elegir un disipador, pero de todas maneras no elegimos la que te daba ahí, sino fuimos a elegir otro disipador y bajaba muchísimo la temperatura. como, permíteme, como dice Mariana y como está planteando también Santiago, en datasheet te da la resistencia térmica de juntura carcasa y después el otro dato que te da es carcasa disipador. Entonces, como que nos parecía raro porque en teoría no habíamos primero iniciado con eso, pero la gráfica que da el datasheet te permite determinar la resistencia térmica de carcasa ambiente. Y de esas dos térmicas recién hemos calculado la temperatura de juntura. No sé si hemos razonado bien. Sí, y como se pasaba la temperatura de juntura a la que nos daba el datasheet, recién fuimos a buscar un disipador nosotros. ¿Podés mostrar, Mariana, tus cálculos? Bien todo, ¿no? Muy bien el razonamiento y me gusta que así trabajen entre ustedes, que ustedes mismos se contesten, se evacúen las dudas. Podés mostrar lo que dijiste, que lo primero que hiciste es correcto, de verificar si podía funcionar sin disipador. No lo tengo en Word, lo hice en una carpeta porque ayer lo estábamos haciendo así. Si quiere le muestro la hoja. Profe, yo le presento. ¿Qué valor te dio, por lo menos de disipador? Ahí le muestro, ahí le digo. Contanos más o menos tu razonamiento, contanos por lo menos, nada más. Bueno. Y los números que obtenías. Para el primer circuito, sí. Nosotros, así simplemente, con la resistencia juntura carcasa y la que sacamos de gráfica, que era juntura ambiente, nos salió una temperatura de juntura de 184 y el diodo aguantaba hasta 180. Pero, perdón. Ahí vos usaste la resistencia que te da el fabricante juntura, carcasa o cápsula. ¿Y la otra que usaste, cuál es? La otra, la resistencia carcasa, ambiente, el fabricante no me la da, pero me da una gráfica para sacarla en función de la potencia y la temperatura. Perdón, en función de la potencia y la temperatura. Que está ahí en el mismo datasheet que estaba utilizando Santiago. Le presento pantalla, ingeniero, así lo ubicamos. Sí. ¿Cómo? Le presento pantalla, así lo puede ver al datasheet. A ver. Esto porque acá se está viendo, ¿verdad? Sí. Sí, se ve, Mauro. Nosotros nos basamos en lo que habíamos visto en teoría de este cálculo de la temperatura de juntura. Perfecto. Entonces nosotros vamos al datasheet, que como ha dicho Santiago, hemos elegido el mismo, el 130, porque el que seguía el 152 no nos brindaba estas curvas. Entonces nosotros vamos acá y te indica dos resistencias térmicas, juntura carcasa, y hemos buscado nosotros en semicron qué significaba, y como dijo Santiago, también carcasa disipador. Entonces, como no es la que estaba correspondiendo en esta fórmula, nosotros hemos ido a las gráficas de acá, que nos brinda la gráfica de potencia disipada en función de la corriente directa media. Entonces hemos entrado con la de 133, que es la que corresponde en cada diodo, y hemos ido a la curva de seno de 180. Sí, es lo que mostró Ferreira. Claro, y hemos obtenido la potencia como sacó él. Y después nos fuimos acá, claro, y acá indica resistencia térmica de carcasa ambiente, si se puede ver. Entonces, claro, esta es la que utilizamos nosotros, o sea, de acá entramos con la potencia, con la temperatura ambiente de 42,
y hemos obtenido la resistencia térmica de carcasa ambiente. Y con eso... Hasta el momento lo que mostró fue Ferreira. Exacto. Sí. Y con eso hemos entrado a esta gráfica, a esta ecuación, y ya con el dato de la potencia de la gráfica, con la resistencia y juntura, la resistencia esta, hemos obtenido la temperatura de juntura. No sé si hasta ahí hemos ido bien, ingeniero. Perfecto, perfecto. Hasta bien. Ahí todo bien. Lo que no entiendo, por eso lo que yo quería ver es el planteo de Mariana. Sí, nosotros hicimos así, solo que nosotros a lo que yo iba es que nosotros desde el inicio no asumimos que necesitaba un disipador, sino que primero calculamos y ¿Cómo? Eso es lo que estoy preguntando, ¿cómo? Así con lo que está diciendo Mauro, calculamos la temperatura. No, eso, a ver, volvé a las gráficas de potencia, Barbosa, Mauro. Bueno, ahí, a ver, si ustedes me permiten... ¿Compartir? No, vos vas a manejar todas las transparencias, Mauro, por favor. Sí. Acá en esto, ustedes no se están dando cuenta, pero ya está implícito que va a necesitar un disipador. Por eso yo quería que Mariana me muestre lo otro porque hay otra manera de hacer lo que dijo Mariana. Profesor, esa resistencia a carcasa ambiente que estaría que incluyendo la resistencia térmica, porque cuando uno ve... cápsula zinc. Cuando uno ve esto, bueno, nosotros estamos confundidos. Yo tengo varias cosas, perdón. A ver, déjalo al anterior. Déjalo al dibujito anterior, volverla. No, el de la resistencia térmica, el que tiene en paralelo las otras dos. Déjalo, por favor, déjalo ahí un momentito. A ver, primero le pido disculpas, porque no lo puse. Lo hice medio obvio, porque, y a ver, yo me voy a fijar, porque este tema lo vimos, ¿se acuerdan? Lo vieron conmigo en materiales. Bueno, capaz que ya ni se acuerdan, pero lo vieron conmigo en materiales. Y ahí se menciona un poco el tema pero yo no la puse en este dibujo a la resistencia cápsula SOCS, que quiere decir cápsula zinc, el disipador. ¿Ah? La TS que pone ahí la 0,08 esa. Esa de 0,08. A ver, y ahí el valor está muy importante. Porque ustedes también, cuando han hecho en electrónica 1, seguramente alguna fuentecita, algo que armaron, usan la grasa siliconada. Y lo que yo tampoco hablé aquí, pero por eso a veces lo hablo mucho en materiales y ya se olvidaron, no es que le esté sacando factura ni nada, simplemente que estoy haciéndole recordar la fuente, que quizás fue muy rápido en esta clase. La resistencia cápsula disipador, o sea, la que va en la unión, cuando ustedes hacen la unión entre la cápsula y el disipador, tiene que ser una superficie muy buena de contacto metal con metal. Lo que menos tiene que haber es aire, burbujas de aire o burbujas, por ejemplo, de alguna grasa. Por eso es que lo hacen que lo limpien muy bien al disipador. Tiene que ser un contacto perfecto. Por ejemplo, ustedes que son electricistas, vayan a unir dos barras de cobre, tienen que estar perfectamente asentadas una con otra para que haya no solo una buena conducción de corriente, sino una buena conducción del calor. Acá, señalalo ahí en el medio, Mauro, ¿cuál sería la unión de la cápsula del dispositivo con el disipador? Bueno, ahí, en esa línea vertical, es donde está esa resistencia térmica. Y queda sujeta al montaje. Y vos fíjate que da un valor muy bajito, 0,08, que a pesar de eso es grande, ese valor, porque vos lo que tienen que buscar ustedes es que ese montaje sea perfecto, mecánicamente. Entonces, cuando hacíamos en electrónica 1, y quizás hayan hecho yo no lo atendía directamente a la parte de laboratorio
en materiales, algunos armaron fuentes, tuvieron que usar un disipador. Son componentes pequeños y uno pone grasa siliconada. En cambio, acá en potencia, esa resistencia térmica es fatal. Tiene que ser perfecta. Mauro, mostrame la hoja de datos del SKT 130. Los datos, ahí al final, ahí, amplíalo eso. Fíjense en lo que dice. El la penúltima fila que dice B, ISL, MS, el A y el M. ¿Qué es el MS? To heatsink. No. 10 NM. Yo eso lo mencioné aproximadamente, pero no importa, así se aprende. ¿Saben por qué lo aprenden así? Porque ustedes lo descubren. ¿Qué es el NM? No es física eléctrica, es física mecánica. Newton metros y Sí, señor, es el la unidad. torque de ajuste. Es el La presión torque de ajuste. En electricidad, en eléctrica, ustedes van a usar mucho el torque. Supongamos, ustedes tienen que hacer la unión de dos barras eléctricas, tienen que hacer la conexión de los bornes de salida de un equipo de potencia, de una celda de media tensión. El par de ajustes tienen que tener torquímetro. Profesor, ese torque para minimizar esa resistencia. Esta parte, ¿cuál parte estaría uniendo, o sea, el torque para unir el diodo al disipador se refiere? ¿Qué opina Santiago? ¿Qué opina Mariana? ¿Cuál es? Parece. No sé si esto parece un tornillo acá. Ese, como está señalando Mauro ahora, el que tiene la arandera, Sí, señor. Mariana, a ver, poné vos en Google, tenés ahí la PC, poné en Google, en otra página, poné montaje de diodo en disipador, por ejemplo, a ver si vemos algún dibujito en Google. A ver, busque usted, a ver si o disipadores con diodo, poné. En una de esas tenemos un dibujo. Pero hasta que Mariana busque, yo lo que le quiero decir que ahí está el dato en donde dice el MS, que es el par de o el torque con que nosotros tenemos que ajustar, es decir, tenemos que garantizar que es 10 newton metro. Ustedes van a lidiar mucho con los electricistas que vienen y dicen, no, ingeniero, ya está bien ajustado. Nah. Usen torquímetro, ingenieros. Bueno, eso es lo que a mí me garantiza. Y previamente la superficie tiene que estar perfectamente limpia. La grasitud, por eso si usan, a veces acá no se usa grasa siliconada como usamos para electrónica de menos potencia. El acople es metal con metal perfectamente pulido. Y lo que dijo Mauro ahí, que señaló, la rosca que tiene abajo, fíjense ustedes que la forma del diodo, ampliarla ahí, exactamente. De eso tenemos en el laboratorio, cuando podamos entrar lo vamos a ver. Antes de la rosca, fíjense ustedes, la última parte, antes de la rosca viniendo de derecha a izquierda, Mauro, de derecha a izquierda, bien termina la rosca, esa parte de la cápsula es para una llave hexagonal, que debe ser una llave de, no sé, creo que bueno, no soy muy bueno para las medidas en pulgada, pero debe tener por lo menos 20 milímetros. Ahí justamente, entonces, ahí va una herramienta, va una llave, ¿no es cierto? Una llave hexagonal, que es con la que ustedes tendrían que ceñir y después poner el torquímetro a esa llave hexagonal. No van a poder poner una llave tubo de arriba para montarla. ¿No tenemos un dibujito, Mariana? ¿No encontró nada?
Sí, encontré. A ver, compartímoslo. Ahí le comparto. Bueno, ahí justo el que está en negrito, fíjense ustedes que lo que yo les decía, este debe ser, se me hace que es de más potencia todavía. Entonces, fíjense que está atornillado al disipador. Ah, y ahí está en el rojo, mira el otro. Ese es el otro gran problema que señala justo donde está el agujero. Bueno, ahí vamos al que tiene fondo rojo, al que está a la par a la derecha, ese, antes de montar el diodo. Fíjense ustedes que hay que hacer la rosca y tiene que ser un macho con el mismo paso. Estos son todos datos mecánicos. O sea, ustedes como los galaxistas tienen mucho de mecánica. Supongamos que ustedes tienen que supervisar el montaje bueno, son detalles que tienen que tener cuidado. Si ustedes lo hacen personalmente, seguro que van a tener cuidado. El problema es cuando ustedes derivan esto y lo encontrás todo montado, supongamos ya puesto el diodo, ¿cómo sabemos que la rosca está bien hecha? O sea, ya hay muchas cuestiones, es decir, porque si la rosca está mal hecha de otro paso, si la robó a la rosca, porque para que se transmita el calor, es lo mismo, acuérdense que el calor lo transmite, eso yo le decía en material, cuando veíamos material, el calor lo transmite los electrones en el choque contra la estructura cristalina. Y los mismos electrones que transmiten electricidad transmiten el calor, porque aquí el calor se transmite por conducción. Estamos hablando de física 1, física del calor. Entonces, el contacto metálico de toda la superficie que ustedes tengan en contacto es la que favorece de que esa resistencia térmica que era de 0,08, Mauro, la del disipador, sí, la de carcasa disipador. Entonces, siempre yo tengo que hacer mínima esa. Ahora, el disipador que ustedes sacan es de 0,4 grados centígrados por vatio. Muy chica esa. Sí. Por eso ahí como que nos confundíamos en término conceptual, porque primero pensábamos que ese resistencia térmica carcasa ambiente estaba considerando el disipador en paralelo con... Sí, a ver, ya está claro eso. A ver, bien Mauro, por hacerme acordar. Volver a poner a la transparencia de teoría, de clase. Una cosa antes, ingeniero, porque habíamos, si se está viendo acá la pantalla. Sí. Bueno, ahí lo aclaramos. ¿Ahí está? Sí, ahí se ve. Habíamos entrado a Semicron para buscar qué significan cada una y acá la está indicando. Carcasa ambiente es la que estaba en la gráfica. Esta es carcasa disipador. Claro, case to head sink. Y después hay otra que aparece en los datasheets que se llama disipador ambiente. Entonces, como aparece un juego de estas cuatro, por ahí nos confundimos conceptualmente a qué se refería cada una. Bueno, a ver, disipador ambiente, la que vos viste, es la que no te está dando de datos justamente este diodo. Exacto. Entonces, a ver, el otro razonamiento que hacía Mauro, es importante cuando estén en paralelo porque la resistencia total va a ser mínima. Sí. Si el fabricante no te da esa resistencia, es porque de entrada está diciendo, este diodo, si usted no lo usa con disipador, está perdiendo plata. O sea, no tiene, es un diodo pensado para usarse con disipador. Me refiero en el sentido si se le quiere sacar la potencia que puede manejar o la corriente total. Porque volvé a la hoja de datos un momentito. Volvamos a la hoja de datos un momentito. Y ahí viene lo que había dicho Mariana. Vamos a la primera. Resistencia térmica, juntura, carcasa. Pero ahora, y después viene la resistencia térmica. Carcasa. Carcasa disipador sería eso.
Y no da, o sea, fíjense ustedes que aquí parece pobre la información, pero no es pobre. Lo que está diciendo es que ni se le ocurra usarlo este diodo sin disipador. Porque me tendría que dar la otra resistencia. La resistencia, supongamos, la que sea juntura ambiente. Hay veces que la dan. No carcasa ambiente, sino de la del dibujo, la que sería si yo lo uso solo sin disipador. No sé si me entienden lo que le quiero decir. Hay veces que dan esa resistencia. Si acá la única que da es esta, es porque de entrada está suponiendo, de que este dispositivo, de que este diodo hay que usarlo con disipador. Ahora, Mariana, no está mal lo que usted dijo, está muy bien. Más aún, es una pregunta de examen que a veces yo hago en materiales y dispositivos, la hago de gusto a esa pregunta. Por ejemplo, le doy un diodo de 10 amperes y le digo, ¿puede funcionar a 6 amperes? ¿Cómo sabe si lleva disipador o no? Porque quizá venga con mala, digamos, venimos con información de base, o sea, de materias básicas. Acá en potencia, ustedes siempre van a manejar potencia. O sea, puede ser que está bien, que armemos un puente con tiristores, si quieren, hagamos el ejemplo, bajemos mucho la corriente, qué sé yo, pongamos una corriente de carga de 10 amperes, y bueno, ahí no van a salir diodos de 3 amperes, y bueno, capaz, ahí no van. Ahí se va a dar bien el razonamiento quizás de Mariana. De que primero tiene que verificar si puede funcionar sin disipador. Si es necesario o no poner disipador. Estaba bien su razonamiento. Pero así, la experiencia le tiene que decir a ustedes, si han visto que la hoja de datos no le da esa resistencia, es porque el diodo está pensado para funcionar sí o sí con disipador, para que se pueda sacar su máxima potencia. No sé si ha quedado claro todo lo que... Y después lo mismo que he dicho yo ahí de las clases de teoría. Sí, es un error mío, quizás no lo he dicho, pero ahí se está despreciando, no es que se esté despreciando, se está despreciando, pero se está suponiendo que el montaje mecánico es muy bueno, entonces la resistencia cápsula-disipador es muy baja. Por eso que la desprecio. Pero significa ya una acción mecánica en el montaje. No sé si quedó más o menos claro el tema. Claro, es un concepto que no lo teníamos claro. Sí, yo tampoco, por Sí, eso que nosotros estábamos haciendo, bueno, a ver, verifiquemos esto, si no verifica, empecemos con, claro, es como que no sabíamos, digamos, que si ya aparecía lo considerábamos directamente con disipador, era como que no teníamos esa experiencia con el datasheet ni nada, digamos. No, pero ahora quedó claro esto, ahora, bueno, es que así se aprende. Cuando meten la mano, o sea, meter la mano significa, han hecho los cálculos y salió el problema. Creo que quedó claro. Quedó claro para los otros chicos que no participaron. Grosso, ¿quedó claro el tema? Sí, ingeniero, sí. ¿Ingeniero? Sí. Esta resistencia que está aclarando acá en el gráfico, esta resistencia carcasa ambiente, sí. ¿no están considerando la del disipador? Me refiero a lo del circuito. ¿Sería solo esta, la de carcasa ambiente? Sí, porque la otra es muy grande. La otra es muy grande, por eso ahí en el paralelo ese, bueno, eso no te aclaré. Ahí en el paralelo ese, la otra resistencia es muy grande, va a pesar la resistencia del disipador. Ajá. Sí o sí va a pesar la resistencia del disipador, porque es muy chica esa resistencia del disipador. Si quieren, hagamos el ejercicio o háganlo, prueben de hacer el mismo puente, sería bueno quizás para otro año, no sé, pero prueben de hacer un puente mucho más chico, de mucho menor corriente. ¿Qué sé yo? Un puente trifásico que quieran sacarle solamente 6 amperes.
como por ejemplo, como a veces nos pasa en el laboratorio. Y bueno, ahí pueden usar hasta diodos plásticos si quieren. Este es un diodo que tiene todo encapsulado metálico, un diodo de verdadera potencia. Estamos haciendo un puente de potencia. Claro, por ser de muy alta corriente, ya el fabricante supone que uno sí va a usar disipador, ¿eh? Claro, porque si lo uso sin disipador, lo estoy desaprovechando. Pero no Ingeniero. estaba mal el razonamiento de Mariana. Si yo trabajo en baja potencia, tengo que empezar como ha dicho Mariana primero. Ingeniero, y esta es otra cosa que habíamos encontrado en Semicron, que acá plantea esta cuestión, la plantea como una suma de varias resistencias térmicas a la disjuntura ambiente, Sí, y acá la incluye la de carcasa, sí, disipador, y después pone N por la resistencia térmica de disipador ambiente, donde N la indica como la cantidad de tiristoles o diodos que están unidos al mismo disipador. Bueno, era la pregunta que viene después de que ustedes me terminen de hacer. Claro. Porque ustedes tienen que hacer un puente de media onda como mínimo. ¿Ah? No me acuerdo el enunciado del primer problema, creo que un puente de media onda pide. Bueno, ahí van a tener 3 diodos. A los 3 diodos le pueden poner a cada uno un disipador. O le pueden poner un disipador para los 3. ¿No han llegado a esa parte a hacerlo? Lo hemos dejado a la mitad por las mismas dudas que teníamos en este momento. Bueno, hasta el momento lo que han hecho, perfecto. Muy Profe, bien. entonces, para que me quede claro, ¿cómo sería el planteo? Vamos al dibujo de diodo. ¿cómo sería el planteo si hay varios diodos? No, ¿cómo sería yo el planteo del yo llego a esta situación, selecciono el tipo de diodo y voy al cálculo térmico. Al diodo lo seleccionaste muy bien, en base previamente al cálculo matemático y después lo deberías verificar con la simulación. Esos serían todos los pasos. Entonces de ahí sacas la corriente efectiva y la corriente media. ¿Ah? Sí, nosotros nos hemos buscado en términos de la corriente media porque era uno de los datos que pedían la carga. Perfecto. Acá lo da como en función de la temperatura. Y como nosotros teníamos una temperatura de 42, lo hemos elegido a ese. No sé si estamos bien ahí. Sí, perfecto. Ahí dice temperatura ambiente, por la temperatura ambiente de 45. Ahora, estos datos de 180, los valores de la temperatura de juntura máxima, esa es otra cosa que me olvidé de aclararle. A ver. Bueno, eso de nuevo, vamos a ponerse de materiales eléctricos. Fíjense ustedes que el dato que da de temperatura de juntura, a ver, más abajo no está, o ahí está. Sí lo da. A ver, temperatura de juntura, sí. La de abajo es temperatura, esa es la temperatura de juntura, el DJ. Entre menos 40 y 180 grados centígrados. Yo no puedo pasar de esa temperatura, porque el diodo deja de funcionar como diodo. Acuérdense cuando lo hacía calcular la temperatura de juntura intrínseca, que la curva de la generación intrínseca alcanzaba la contaminación. Pero hecho hace un montón de problemas han hecho bueno, pero de ahí salía el número ese, ¿se acuerdan de los famosos 300 Kelvin? Que eran teóricos más o menos como 220 y tantos grados centígrados, como máximo teórico para el silicio. O sea que aquí me está diciendo, ojo, no superé los 180 grados centígrados. Entonces lo que me olvidé de decirle ahora en los cálculos que ustedes también era una duda, es que la verificación que han hecho una vez que eligen el disipador, tanto Ferreira como Barbosa, se han ido y han hecho la verificación teórica. Muy bien, me parece muy bien. Pero ahí había medio una duda, ahí no hay que dudar. Siempre la verificación, eso tiene que ser menor que la temperatura de juntura máxima que me dan. En este caso, sí o sí tiene que ser menor que 180 grados. La pregunta sería, ¿qué por ciento menor? Bueno, menor. Bueno, no lo vamos a hacer de 179, por favor, pero 170 y 165 sería una temperatura extrema. ¿Me entienden que ustedes tendrían que llegar con la elección del disipador?
No sé si quedó claro esta última parte. Sí, ingeniero. Bueno, en base a eso era mi duda, porque en el caso que yo pensaba era, como yo tenía todo conectado en serie, si yo elegía un disipador más grande, o sea, de una resistencia térmica mayor, la temperatura de la juntura iba a ser mayor a 180. No Por sería, eso, ¿no? por eso en mi caso, pues ahí, en esa curva, yo elegí uno de 0,4, de resistencia No, térmica. no. Y me Siempre daba, tiene que... Sí, una temperatura de juntura de 175,6 grados centígrados, que claro, estaba dentro del rango de operación. exactamente. Está muy justito, Claro. pero está Pero bien. Dentro de si todo yo, estaría bien. claro, si yo matemáticamente, o sea, en la expresión, no ponía una resistencia de un disipador, matemáticamente me iba a dar una temperatura de juntura más chica. Pero esa era mi duda si yo podía hacer eso o no, porque ahí, como usted dijo, el datasheet me dice que para que el diodo funcione correctamente, tiene que llevar un disipador. Ferreira, pero yo te corrijo una cosa. Si vos no pones disipador, ¿cuánto vale la resistencia en la fórmula esa? ¿Cuánto vale la resistencia cápsula ambiente? No vale cero si no lo pones el disipador. ¿Cuánto No, vale? claro, 0,4, en este caso 0,4. No. ¿Cuánto? ¿Cuánto vale? Si yo no pongo después de la resistencia, a ver, primero viene la resistencia juntura carcasa o juntura cápsula. Sí, Después viene la resistencia térmica cápsula disipador, que era la CS. Sí, sí. Y después viene la resistencia térmica cápsula ambiente. Si vos no pones disipador, ¿cuánto vale esa resistencia? ¿Qué no la saco de acá? ¿No la saco de esta gráfica? Y si no la tenés, no. Ah, bueno, pero eso, perdón, vos la sacás de esa gráfica si lo pones al disipador. claro. Debo haberle entendido a Ferreira que él dice, si yo verifico matemáticamente, suponete vos, ya no usás esta gráfica, si vos lo verificás matemáticamente en la fórmula total de la resistencia, mostrame la fórmula que sale, ahí esa. Si yo no pongo, suponete vos está la resistencia, juntura carcasa y la cápsula ambiente. Bueno, si yo no la tengo la cápsula ambiente, ¿cuánto vale? Si no la pongo. ¿Cuánto vale? Infinito vale. O sea que la resistencia térmica no es que se haga más chica matemáticamente, se hace más grande. Claro. Lo que pasa es que vos no lo tenemos en este caso al dato, pero no es que no lo tenemos porque el dispositivo no se puede usar sin disipador. O sea, distingamos que bien la matemática, la parte mecánica y la parte física. Aquí, si vos no pones la resistencia térmica, si no lo ponemos al disipador, no quiere decir que la resistencia térmica esa sea cero. No, es grande, y bien grande. Por eso diría infinito. Tengo que sí o sí poner un disipador. Perfecto. Sí, se entendió, ingeniero. Gracias, muchas gracias. Mostrar cómo tengo la fórmula, porque a mí todavía no me queda claro cómo seguir el planteo, porque yo sí entiendo la diferencia entre las resistencias, cuál es cada una, pero al momento de sentarme con el cálculo y plantear la ecuación me estoy perdiendo de vuelta. Vuelvo a repetir lo que ha hecho Mauro. Claro, porque yo inicialmente, como le he dicho, había empezado mal suponiendo que no necesitaba disipador y ahora me queda claro que sí. Pero yo al momento de plantear la fórmula, ¿qué es lo que Vamos atrás. Volvemos para atrás. al datasheet? No, a tus cálculos. No, los tengo a hoja, ingeniero, no los tengo puestos acá en la Y lo que me computadora. estaba mostrando recién que... Esto era lo que planteaba la... Bueno, no. Bueno, a ver, Santiago, volvelo a repetir, Santiago Ferreira, volvelo a mostrar brevemente. Sí. Ya lo dejo. Ahí, esta parte. Esa parte, los cálculos que hiciste inicialmente, todo estaba muy bien lo de Ferreira. Más arriba, volver más arriba, empieza de nuevo. Acá está el circuito térmico, el equivalente. Antes que eso.
Lo primero que hace lo Ferreira, primero, están los cálculos matemáticos, la tensión claro, media. él saca la corriente, a ver, el que dice la I media, ¿no es cierto? Pero esa es la total. Y la de Claro, cada diodo, este es dato de diseño, digamos, que el enunciado me dice que tiene que circular por la cara 400 amperes. sí. Y la de media de cada diodo, y 133,33 amperes. se entiende hasta ahí, ¿no es cierto? Eso es Sí, eso es lo lo que que uno me- usa para por lo menos ubicarse en cuál selecciona. Sí. Claro, Listo. la resistencia es solo para la simulación, para poder simular Claro, y claro. ponerlo. Es la carga que sería con los 400 voltios y los 400 amperes, no me acuerdo qué Sí, tensión es. 400 amperes y 58 voltios. Y 58 voltios. Listo. Está bien. Eso. Pero ahora vamos, de esos datos, ¿cuál usás para... ¿Cuál es el paso siguiente que hace Ferreira? El paso, bueno, la simulación. El paso siguiente, Verifica. claro, verifica Si con querés la volver un simulación. poquitito más antes, volver un poquitito más. Ahí, déjalo ahí. Miren, eso que está abajo, ¿no es cierto? Es la corriente de cada diodo, así es, ¿no es cierto, Sí, Ferreira? la corriente de Claro, cada por eso diodo. una rojita, la otra azul y la otra verde. Es el bloquecito, el paquete de 120 grados que circula por cada diodo. Entonces, el rojo, fíjense ustedes, la primera, sumábamos ya de la fase R, no, la corriente del diodo. Ah, Me da bueno. ahí ese pico se vuelve a repetir después del verde. O sea, después sigue el azul, sigue a la derecha ahí, sigue el azul. Está apagado el diodo 1, después está en verde, está apagado el diodo 1, y de ahí vuelve recién el diodo El diodo rojo. rojo, sí. Acá lo Bueno, corté, pero seguiría el rojo acá. seguir el rojo ahí. Bueno, pero perfecto. Eso me da un valor medio de IAB. Porque el valor de pico que tendría para este caso sería el pico que tengo del rojo. Pero el Ingeniero, valor, sí, yo lo que también le sumé a lo que estaba en esa parte es fijarme qué tensión inversa le iba a caer a cada diodo en estos casos. bueno, perfecto. Lo hablemos después de eso, haceme acordar después de Barbosa. Bien. Haceme acordar de eso, perfecto. Sigamos con el cálculo de las corrientes. Bueno, acá Entonces, están los valores de la medición. claro, Acá veo que es como dice, matemáticamente me da que cada diodo sería 133 amperes lo que conduciría cada diodo. claro. Después, bueno, elegí, pero no tenía las curvas, pasó a Bueno, ahí viene 130. un paso importantísimo, pero que ustedes lo hicieron al toque, como dirían, hablando lo hicieron muy bien. Yo tengo que elegir un diodo a lo sumo igual o mayor que la corriente media que saqué. O sea, la corriente media del diodo que elija tiene que ser como mínimo igual, pero siempre tiene que ser mayor que la corriente media calculada teóricamente. ¿No es cierto? Sí. Bueno, ellos lo hicieron todo así intuitivamente, creo que hasta ahí va perfecto. Bien. Pero ya le da un rango que dice de 45 a, para una temperatura de juntura máxima, para las condiciones de ambiente. Sí, de 45 grados. Que verificaba más o menos lo que ustedes le pedían de 42 grados. Sí. Bueno. ¿Y después de eso qué hiciste? Bueno, a ver, paremos ahí si vos querés un ratito. Y vamos a lo que dice Barbosa. Bueno, yo ya elegí el diodo por la corriente, pero no sé si me va a soportar la tensión inversa. Exacto. ¿Cómo has hecho, Santiago? Ahí me fijé en la tensión, acá en los parámetros, la tensión inversa. Y en el caso yo voy a tener cada diodo, o sea, la carga era una tensión de 50 voltios. Y iba a tener cada diodo, en cada ciclo iba a tener, o sea, la tensión que me soportaba este diodo iba a ser como mínimo 400 voltios. No, o sea, veía como que me verificaba la conducción en el circuito. No sé si me explico. Sí, ¿y no lo has verificado en el simulador, aunque malo sea? No sé si... No, acá no grafiqué la Bueno, tensión de los diodos. ahí el simulador nos podría ayudar perfectamente. Sí, graficando la tensión de los diodos podría ver. Claro. Pero sé que va a ser menor que, o sea, lo que sabía que iba a ser menor que la de la carga. Y claro. si la carga iba a tener como máximo 58 voltios, que está acá. Claro. Exactamente. Lo que te daba acá en este caso, y en la teoría también lo daba, es que cuando
está en inversa, este tipo de diodos están aguantando la tensión, digamos, de línea, en vez de aguantar la tensión de fase. Claro. Si uno hace el cálculo, te da que la tensión que aguanta en inversa de pico máxima daría aproximadamente unos 122 voltios. Claro. Claro, y esta aguanta hasta 400 voltios. No iba a El tener... más chico de estos diodos es de 400 voltios. Claro. Por eso que no le han dado importancia. Pero a ver, ahí yo les quiero decir una cosa. Supongamos que hubiese estado al límite, supongamos que hubiésemos tenido, digamos que con las mismas condiciones de corriente, pero supongamos que hubiésemos tenido que trabajar con la tensión de línea nuestra, de 380 voltios. Claro, estoy más al límite de los 400. Claro, ¿qué diodo hubiesen elegido? ¿Me podría guiar el marco 800, ingeniero? En la misma. Y en el medio no tenés uno de 600. ¿Por qué el de 800? A ver, amplíale un poquitito a eso. Sí, no, de 400 pasó a 800 ya directamente en estos diodos. En el bien, acá. perfecto. De 400 pasó a 800 ya. Sí, señor. No tienen alternativa ahí. Pero si hubiese un diodo de 600 en el medio, supongamos que en la oferta tengan diodo de 600, yo hubiese, elijan un diodo de 800. ¿Por qué? Porque así como decíamos que la tensión inversa máxima que va a soportar va a ser la tensión de línea, que va a ser 380 voltios, digamos, en este caso, ¿no es cierto? Que estaría justo dentro de los 400. Bueno, pero ¿y todos los transitorios que puede haber en la línea, que hay en la línea? Todos los transitorios de conexión, desconexión, todas las perturbaciones que puede tener la línea, es lo que se mide con lo que se llama el pico. Fíjense por eso que ahí tienen dos tensiones, la BRSM y la BRRM, que aquí en este caso las dos son iguales para ambos casos. ¿Qué diferencia había entre la RSM y la RRM? Que una era no eventual y la otra era eventual. Una periódica. Vos decís, a ver, perdón, eventual quiere decir repetitivo o no repetitivo, Luca. Claro, sí, sí. Claro, la RRM es la que se repite en cada periodo y la BRSM es la que es una sola vez aparece y después no se repite en cada periodo, es aperiódica, es eventual. Bueno, pero acá supongamos que las perturbaciones en los dos datos que nos está dando, de las dos tensiones máximas que puede haber, son iguales. Entonces, nosotros, a pesar de que podamos tener un máximo de 380, y puede haber muchas perturbaciones en línea. Más si trabajan, después ustedes empiezan a medir la red, van a ver que le puede venir mucha transitorio por la línea. Supongamos que estoy dentro de una fábrica, supongamos, y a veces una fábrica que tiene una generación propia, a veces tiene una tensión de línea mucho más limpia, mucho más con márgenes de error de sobretensiones mejores que lo que tendría la línea interconectada, porque de la línea interconectada me llega todo lo que está sucediendo en todas partes. Entonces, por eso es que es bueno tomarse un margen de sobretensión. ¿Está claro ese concepto? Bien. En el caso, por ejemplo, si hay una empresa con muchos motores que también produciría muchísimos transitorios, habría que tenerlo mucho en cuenta, digamos. Claro. Después con la corrección, porque sí, generalmente todas las cargas son del tipo inductiva, pero como se exige un coseno phi cada vez tendiente a 1 de 0,95 para que solucione el problema, bueno, ustedes se puede dar que la línea, ¿no es cierto?, junto con la carga capacitiva y todas las cargas inductivas que tenga en paralelo, aparezcan frecuencias de resonancia, que son la amplificación de armónico, que se llama a veces, que se puede dar. Las sobretensiones, que aparecen muchas veces, es porque en, la línea es inductiva, que la
cargas sean inductivas y le ponemos en paralelo capacitores para llevar el coseno phi a 1. Y bueno, se puede dar que haya frecuencias de resonancia. Y después la otra cosa que aparece mucho y que por eso que nosotros, el ingeniero Valdés tanto insiste y tanto lo hace calcular a ustedes, la composición armónica, o sea, el espectro armónico que tenemos, y que eran uno de los factores de calidad que se mide fundamentalmente para los rectificadores, por ejemplo, que lo veíamos ahora que estamos viendo el control de potencia. El problema es que cuando estoy trabajando, como que en este caso, con formas de onda que ya no son senoidales, sino que son senoidales distorsionadas, o cuando trabajemos con onda cuadrada, cuando nosotros la descomponemos en armónico, le hacemos su descomposición armónica, vemos que aparecen armónicos superiores. Entonces, en ese modelo de circuito que yo les decía recién, que se arma entre la carga inductiva y las cargas capacitivas, que generalmente son para corregir factor de potencia, pueden tener frecuencias de resonancia que sean altas, digamos que no estén en la frecuencia de 50 ciclos, pero que sí estén en los múltiplos de los armónicos. Entonces, si hay armónicos grandes, se ven amplificados por un efecto de resonancia. ¿Me entienden? Estoy hablando así muy genéricamente. ¿Me entienden lo que le quiero decir? Sí, sí. Ustedes distorsionan la forma de onda. Bueno, aparecen armónicos. Y esos armónicos, a esa frecuencia, digamos, los capacitores con la inductancia de dispersión que hay con la inductancia de la propia carga, pueden resonar a esa frecuencia más alta. Entonces, esa frecuencia más alta, esos armónicos más altos, se ven amplificados. Bueno, esas son las cosas que suceden más hoy en día. Bueno, me estoy yendo mucho del tema, pero es un tema importantísimo, ¿no? Ese tema de la sobretensión. Después, en otro momento, hablaremos. Sigamos con lo que estábamos. Es decir, hasta el momento tomemos sobretensiones. ¿Ah? Bien, después lo que hice, que es creo que la duda que tenía Mauro, era, vieron las curvas, me fijé la potencia que iba a disipar en base a la corriente que circulaba y la resistencia térmica que necesitaría del disipador. Y acá como me da entre 0,6 y 0,4, para un momentito ahí. Eso, Mauro, cuando vos también me mostraste que ibas a usar esta curva, ya supone, por la misma razón que hemos dicho recién, de que para hacerlo trabajar así, como está marcado ahí en el rojo, los valores, ya supone que tenés que ir con disipador. Aparte, cuando calculen los disipadores, yo quiero que después, bueno, no sé si el lunes habrá clase, no sé qué, bueno, pero quiero que calculen el tamaño del disipador. ¿Lo calculó alguno? No. No. Por eso, terminen de calcular y díganme el gabinete que van a poner. Y díganme si van a poner un disipador para los 3 diodos o para los 6 diodos, o uno para cada uno. Eso también queríamos preguntar porque que siga Santiago y después consultamos cuando llegue a ese punto. Sí, ingeniero, por ejemplo, yo acá hago esto y a continuación, ¿qué plantearía la fórmula para verificar la temperatura de juntura o qué sigue? Claro, yo lo que hice fue, habiendo seleccionado un disipador de 0,4 Kelvin por vatio, bueno, que lo pongo acá, voy a la comprobación con el circuito térmico y, bueno, según los datos, voy a dejar de zoom, según los datos brindados por el fabricante, que era la temperatura cápsula disipador ambiente que seleccioné de 0,4, calculo acá la temperatura de juntura y me daba 175,8 grados centígrados, menor a 180, pero bueno. Perfecto, hasta ahí está bien. Hasta ahí está perfecto. Eso es lo que hay que hacer. Y yo me quedaría con los 175. Es bien. El disipador mínimo que puedo usar. Claro, si uso uno más chico. Máximo. Midiendo la resistencia térmica, es el máximo
un disipador que podría usar. Tendría que usar disipador, si quiero, otro con resistencia térmica más chica. O sea, de 0,4 para abajo sería mi elección. Claro, claro, Bien. claro. A ver, de nuevo, chicos, vuelvo, meto la cuchara para hacerlo acordar. Resistencia térmica, en el modelo térmico, resistencia térmica menor significa que voy a poder sacar más calor. Resistencia térmica más grande significa que me va a costar más el paso del calor hacia afuera. Entonces, si se acuerdan del modelo térmico, se hace la analogía con el modelo eléctrico, la potencia es equivalente a la corriente. La diferencia de temperatura es equivalente a la diferencia de tensiones. Y la resistencia térmica es la resistencia eléctrica. Entonces, en este caso, la idea física del modelo térmico es que nosotros saquemos el calor disipado por la potencia que disipa el dispositivo cuando está trabajando. Necesitamos sacarla al exterior, necesitamos tener menor resistencia térmica. Entonces ustedes cuando ponen un disipador, dirían, bueno, pero usted le está agregando más metal ahí, sí, pero estoy aumentando fundamentalmente la superficie de contacto entre el metal y el aire. Por eso que generalmente los disipadores tienen todas esas aletitas para aumentar la superficie de contacto entre el metal y el aire, porque es un intercambiador de calor. Todo el calor generado lo quiero sacar. Entonces, cuando menor es la resistencia térmica, mejor es el disipador. Más grande es el disipador. Jueguen un poquito con eso, pero está perfecto los cálculos. Un segundito, Humberto. Sí. Quería comentarte que le expliqué la relación esa que he visto que está ahí en lo que ha puesto Santiago, grados Kelvin por vatio. Que ahí lo tienen en Kelvin y después lo pasan a grados centígrados. Sí. Claro, sí. Que es la misma relación que fuera grados centígrados por vatio. Claro. O sea, los Kelvin van de extremo a extremo distinto, pero la separación que hay entre ellos es lo mismo que hay, la escala de Kelvin, el comienzo y el final es distinta. Digamos, el 0 Kelvin equivale a menos 273 grados centígrados, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, pero la separación entre grados Kelvin, que no se dice grados Kelvin, me han corregido 10.000 veces, se dice Kelvin directamente, es la misma que la de grados centígrados. Por eso es que ustedes pueden poner directamente 0,4 Kelvin por vatio, lo mismo que 0,4 grados centígrados por vatio. Porque es un delta, no es una temperatura absoluta. No sé si eso te refiere a Miguel. Sí, porque ahí en caso de que ponga los 316 Kelvin, podría poner la temperatura en centígrados. Claro. Y sería el mismo resultado, para no tener que estar haciendo el cambio de Kelvin a grados centígrados. ¿Se entiende, Santiago, Mauro? Sí, sí, sí. Bueno, hasta ahí perfecto. Bueno, ahora yo quiero, ya está, elijan. Ahora quiero Claro, saber. acá lo que me falta después ver si puedo poner los 3 diodos en un mismo disipador o si es un disipador por diodo. Claro. Y después elegir el disipador y el gabinete. Ingeniero, por ejemplo, yo en base a ese dato de 0,4, por ejemplo, entro a la página de Semicron y me pongo a ver los disipadores que tienen disponibles y acá los clasifica según la resistencia térmica disipador ambiente, los tiene clasificado la página. Sí, señor. Y por ejemplo, acá hay uno de 0,45 que está próximo al 0,4, bueno, está por encima, un poco por encima, pero permítame que le muestre la pantalla para entenderlo a lo que es el datasheet. Presenta. Por ejemplo, acá está este ingeniero. ¿Se ve? Sí, ahí sí se está viendo, Mauro. Nuestra duda era cuando estábamos viendo con Mariana, ¿cómo sabemos que el disipador corresponde a
un diodo o si se pueden poner más, porque por ejemplo hay otros que también habíamos visto que son así. Entonces estábamos en duda de lo que ya es el A ver, sí. amplíalo amplíalo un poquitito para que pueda leer yo y le explique. Pero yo le voy a explicar los datos que quiere decir, pero yo quiero que ustedes ahora hagan el esfuerzo como han hecho de resolverlo y después lo aclaramos. ¿Ah? Pero primero hagan el esfuerzo ustedes. A ver, aquí dice estándar longitud, o sea, es el largo ¿no es cierto? Y dice 2P 11250. No sé qué, el 2 polo, 2P, 2. Eso también, ¿sabe? El 11, por ejemplo, lo aclara acá, que es como parece que la medida esta, pero el 250 no entendíamos a qué se refería. Capaz que es una suma de la longitud o algo así. Bueno, pero miren, leamos lo que sigue después. Dice, tiene una resistencia térmica con enfriamiento natural. Enfriamiento natural quiere decir que no lleva ventilador. Exacto. ¿No es cierto? Entonces, y tiene una resistencia térmica en Kelvin por vatio, ¿no es cierto? Sí. De 0,195 hasta 300 vatios que puede disipar. Eso es lo que quiero creer yo. En cambio, si se le pone, dice la gráfica a la derecha, un forzado air cooling, o sea, un ventilador forzado, fíjense que la resistencia puede bajar hasta 0,092. Dice con un fan SKF 9230. Aquí está todo resuelto fácilmente porque el mismo fabricante te va llevando de la mano, dice, mira, pone este disipador y miren a los que lo llevan a la resistencia térmica. A ver, fíjate vos, es 0,092. ¿Cuánto era, Santiago, la resistencia térmica? No, a Santiago le pregunto. Sí. ¿Cuánto era, Santiago, la resistencia térmica CS? Cápsula 0,08 Kelvin por ¿Y vatio. qué opinas de este dato? 0,092. ¿Con ventilador? El que dice fan. Sí. Es mayor. Una resistencia térmica mayor. ¿Pero qué conclusión sacarían? A ver, Barbosa, Mariana. Este disipador con un ventilador forzado se va de 0,195 a 0,092 Kelvin por vatio, ¿no es cierto? Con el ventilador está disipando muchísimo más. Claro. Está disipando. Claro, puede disipar muchísimo más. Pero yo lo que digo es, ¿qué opinan de esta resistencia frente a la otra resistencia de montaje de 0,08? Esta es más grande. Que no me, o sea, yo lo que entiendo también es que no, o sea, este disipador no cumpliría con la exigencia que tiene el diodo, porque tengo entendido que el diodo me exige que la resistencia térmica en el montaje sea de 0,08. Como máximo. Yo lo que leo de esto, por eso que le digo, fíjense ustedes, la resistencia térmica bajó tanto la del disipador, miren la influencia que tiene el ventilador, cómo la tira abajo, pero ojo, la lleva ya cerca del valor de la resistencia de montaje. Yo lo que me refiero del montaje, que es de la forma mecánica que lo montás. Quizás si vos se lo monta mal, no se lo ajusta bien, está sucia la superficie, la roja está mal hecha, la resistencia de contacto, o sea, la resistencia RCS, cápsula disipador, puede ser mayor que la del mismo disipador que ustedes están poniendo. Eso es lo que quiero leer de lo cuidadoso que deben ser en el momento de hacer el montaje. Si ustedes ven el disipador, la superficie que tiene, señala el lugar, Barbosa, donde vos lo montarías al diodo. Ay, no tengo idea. No, sí. Ahí vos en el dibujito gris de la parte superior izquierda. La parte de la basecita. ¿Dónde lo montarías? Ahí. En el plano al medio. Claro. Entonces es una superficie espejo, tiene que ser.
Y el trabajo de hacer el agujero con la mecha tiene que ser mecánicamente perfecto. No. Un trabajo de tornería. Esos disipadores son fáciles porque es aluminio, es fácil de... No es un metal duro, pero aquí hay mucho de mecánica. Entonces, lo que quiero decir yo es que si esto se monta mal, la resistencia de montaje, o sea, cápsula, la que tendría que ser mínima, que la despreciamos, ya está en el orden de la resistencia térmica del propio disipador con ventilador. ¿Me han entendido todo eso lo que quise decir en este último? Sí. Sí. Bueno, sigamos. Volver a minimizar, ¿quién es que está mostrando? Barbosa. Vamos más abajo, Mauro. Vamos a las curvas con ventilador. Bueno, todo esto son accesorios de montaje. ¿Ah? Solo se entiende cómo va el ventilador, ¿no es cierto? Acá incluso abajo nos muestra un poco cómo serían los cortes, ¿no? Claro. No, esto es hermoso. Montar esto, un mecano, es divino. ¿Qué le quiero decir? Es un mecano muy sencillo, uno tiene que tener cuidado, pero con las herramientas adecuadas, todo se monta muy fácil esto. Vamos a las curvas que te dan. Mirá lo que dice ahí, por ejemplo. En Kelvin por vatio y según la... ¿qué hay en la escala horizontal? Resistencia térmica por... por longitud. Longitud. Claro, sería si es de 100 milímetros, 200, 300 milímetros. Y a la par tienen la resistencia térmica, el transitorio de la resistencia térmica, que es la impedancia térmica. No hablamos mucho de eso, ¿no? La impedancia térmica es el transitorio térmico. Bueno, lo vamos a hablar después. Vendría a ser para el pulso de corriente, para el pico no repetitivo. Se produce un pico no repetitivo, ¿cuánto tiempo se puede recuperar? Fíjense ustedes que primero la resistencia térmica es más baja, cuando son pulsos más chicos. O sea, cuando más chico es el pulso, bueno, menor la resistencia, pero crece hasta el valor que tenemos en continuo. Vendría a ser como que hay la capacidad térmica queda en paralelo con la resistencia térmica. Entonces hace un cortocircuito inicialmente hasta que se cargue ese capacitor. Así sería el buen razonamiento térmico. Sigamos, bajar un poquitito más a la curva. Bueno, es lo que estamos diciendo. No hay una curva en función del aire, de la velocidad del aire. Ya me fijo si en alguno de los otros hay. Hay esa de la derecha. Lateral. No, todo es el inverso de la longitud. Claro, esto es impedancia térmica transitorio. Estas creo que son esas del medio. Ahí está. Esa. Fíjense en la resistencia térmica versus air velocity. O sea, la resistencia térmica en función de la velocidad del aire. Por eso que es tan chica la resistencia térmica en el disipador que vimos que tiene ventilación forzada. Claro, la ventilación forzada baja mucho la resistencia térmica. Pero aquí lo que muestra la otra cosa es que cómo baja la resistencia térmica en función de la velocidad del aire. Porque yo lo puedo hacer andar muy despacito al ventilador o lo puedo hacer andar muy rápido. Hoy en día se van a encontrar más comúnmente con eso, chicos, porque los ventiladores generalmente no son... se trata tanto de economizar energía que, digamos, hasta la velocidad, si yo lo hago andar a plena velocidad voy a tener máximo consumo. Si lo hago andar a menor velocidad, voy a tener menos consumo. Porque son generalmente a veces
motores paso a paso. O sea, son motores brushless generalmente, o sea, sin carbones, no son del tipo de motor de máquina asincrónica, jaula de ardilla. Si yo tengo un motor jaula de ardilla, lo pongo a andar siempre a la velocidad nominal del motor y listo. Que sería que hay la mayor parte de los casos. O sea, hay de todo tipo de motores ahora para el ventilador. Cuando si me dan una velocidad fija del ventilador, a veces sumamos, ya el ventilador viene con una velocidad fija. En otros casos yo puedo variarle la velocidad al motor del ventilador porque viene con una placa de control de velocidad del motor. Entonces, fíjense ustedes que si de acuerdo a cómo variemos la velocidad, es que va a ir bajando la resistencia térmica. Fíjense que las curvas, en la medida que la resistencia térmica, digamos, baja, en la medida que aumentamos la velocidad, que dice, ¿en qué unidad está esto? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Mauro, ¿puedes subirlo un poquito? Por segundo está en metros por segundo la velocidad del aire y en grados Celsius sobre 4 la resistencia. Claro, en metros por segundo le dan la velocidad del aire. ¿Ah? Bueno, son datos importantísimos también a tenerlo en cuenta. Yo creo que ustedes acá, así les tiro un tip, si quieren usar los 3 diodos montados en el mismo disipador y si quieren disminuir el volumen del gabinete, necesariamente van a tener que usar disipador. Hagan el número primero, hagan el número nada más, digamos cuánto sería las medidas si yo pongo las medidas del gabinete, si yo los pongo a cada uno en un ventilador, los pongo, digamos, en un disipador para cada uno, a que lo ponga a los 3 en el mismo disipador. Profe, pero el criterio de elección sería basándonos en la resistencia carcasa ambiente de vuelta. Claro, en la que calculaste. Acá, por ejemplo, como le digo acá, como está Semicron, que da esta. Yo me iría fijando en este dato para la elección, o una menor. O una menor, exactamente. Sí, así es. Y por eso la fórmula esa que tenían esa fórmula que habían sacado de Semicron, pero yo quiero que ustedes lo hagan al modelito térmico. Poneme las clases teóricas. Disculpa, Mauro, poné lo que has puesto recién anteriormente eso. Fíjate que dice que es resistencia térmica, dice ahí. Sí, las va indicando y algunas dicen natural y otras con fuerza. Ya, pero fíjate cuáles las siglas que tiene. RTHSA. O sea que está hablando disipador. Ambiente, claro. Por eso era también mi duda, porque acá les habla de disipador ambiente y bueno, uno saca de carcasa ambiente, como que ahí me confundí en la elección. Sí, no hay que confundirse. A veces usan el disipador en castellano y a veces la cápsula, que es lo mismo que la traducción que venga de inglés. Bien. Acá está de vuelta de ingeniero la teoría. Bueno, ahí vos tenés, yo le tiro el tips, pero háganlo el dibujito ustedes después. Eso sería el modelo térmico para un diodo, ¿no es cierto? Sí. Bueno, supongamos que vos tenés que poner otro diodo igual. Entonces, abajo, en paralelo con ese, vos fíjate que vos vas a tener otra juntura máxima, o sea, el punto J va a ser otro, pero el punto A va a ser el mismo. O sea, vos podés tener 3 J distintos, vos vas a tener el J1, el J2 y el J3 para los 3 diodos, ¿no es cierto? Sí. Vas a tener la resistencia térmica juntura carcasa 1, vas a tener la resistencia térmica juntura carcasa 2 y vas a tener la resistencia juntura carcasa 3, las 3 en paralelo. ¿Está claro? Sí.
en paralelo. Pero el punto C es el punto común para todos, si tengo un solo disipador. Pero ahora la potencia va a ser la potencia del 1 más la potencia del 2 más la potencia del 3. Pero como los tres son iguales, por eso es que aparecía la fórmula esa que ustedes me mostraron al final de cómo calcular la resistencia térmica. Una en las notas de Semicron, ustedes me la mostraron. Sí. Es la resistencia térmica juntura ambiente, es la resistencia térmica juntura carcasa, más la resistencia térmica cápsula disipador, y más N resistencia térmica disipador ambiente. Disipador ambiente. Pero me entendió el otro modelo. Bueno, jueguen, inténtenlo, Barbosa, Mariana, inténtenlo y lo volvemos a discutir. Bien, ingeniero. Y cuando usted más lo aprende, inténtelo, no importa que no lo resuelvan. Lo vemos en la próxima clase. Pero quiero que lo hagan al intento. Yo ya le tiro el tips. Vos tenés 3 junturas distintas, 3 resistencias juntura cápsula distintas, pero que se suman en el mismo punto, en el punto C. Y desde el punto C al punto A tengo una sola resistencia térmica, pero que tiene que evacuar la de los otros 3. Inténtenlo y después lo vemos. Bien. Hay una cosita que no me quedó muy en claro cuando ha presentado Santiago Ferreira los cálculos con respecto a la resistencia del cápsula ambiente. ¿Lo podés mostrar de nuevo, Santiago? Sí. No sé qué parte dice, ingeniero. Esa es la que está la última. A ver dónde has calculado. Esa que estás viendo ahí. Estos cálculos. Bien. Fíjate que vos pones acá 0,35 es juntura carcasa. Sí. El 0,08 es carcasa disipador. Sí. Y acá el 0,4S es carcasa ambiente. Sí. Sí, el de la curva. Claro, el carcasa ambiente que te está dando de la curva, dentro de carcasa ambiente vos tenés que es carcasa disipador y disipador ambiente. El paralelo. El paralelo, claro. O sea, este sería el paralelo de carcasa ambiente y lo que sería disipador ambiente. Claro, este es carcasa ambiente con disipador, el 0,4S que has calculado. Claro, sería este paralelo. Claro, pero el de arriba no lo tenés, porque vos el de arriba es lo que decía sin disipador. Acá vos fijate que vos tenés esto que está diciendo, el 0,4 que está diciendo, estás carcasa ambiente. Y este 0,8 es carcasa disipador. Faltaría el disipador ambiente. Ese 0,4 no es el disipador. Claro, no, yo lo que había entendido... No, Miguel, perdóname, vuelvo a la... Ahí se desprecia la resistencia que, como decía, no se la da como dato. Claro, la cápsula ambiente. La cápsula ambiente directamente está despreciada, ni la da el fabricante. Claro. Pero ya eso, ahí me está diciendo, esa curva de ahí arriba le está dando el dato de ampliarla más. No, ampliar para que veamos ahí la... Sí. Ampliar un poquitito más que yo no alcanzo a leer. Dice resistencia térmica. Ahí. Cápsula ambiente. Sí. Por eso, claro, yo había tenido en cuenta como eso, como todo el paralelo junto. Claro. Trata a la natural ni no le da importancia porque dice es muy grande. Claro, yo lo que tengo entendido es que esa que está sacando ahí, la resistencia térmica cápsula a ambiente, es con el disipador incluido. Y bueno, pero por eso esa es la resistencia térmica del disipador.
Para mí la resistencia térmica del disipador es SA, ¿Cuál? no CA. SA es la resistencia térmica del disipador, que es la que está... Yo también entiendo lo que hace el profesor porque yo me guío del circuito y, y yo pongo la resistencia térmica CS en serie con la CA. Y a esa suma la pongo en paralelo con la resistencia térmica del carcasa ambiente. Y obviamente, pero la otra se desprecia porque es muy grande, digamos, y el paralelo se acerca más a la resistencia térmica del disipador. Claro, y la CS se desprecia en serie. La Sí, carcasa ambiente del dispositivo se desprecia por lo grande que es, por el paralelo. por el paralelo, y la CS se desprecia por lo muy bien montado que tiene que estar el dispositivo. Claro, pero esa CS que te da el datasheet de 0,08 es la máxima permitida es la máxima permitida. en el montaje, en el ajuste. Exactamente. Pero en el circuito estaría en serie entonces ubicada, ¿verdad? Y está en serie, Sí, como la puesto está en más serie. abajo. Entre la disyuntura y antes del paralelo. Y por eso, como la puesto en la fórmula, está bien, está en serie. Claro, acá yo me guié también de este ejemplo que daba, busqué en internet que era CS y ahí también te muestran el ejemplo cómo sería, desde la temperatura de juntura, después está la resistencia térmica juntura cápsula, a cápsula, después la resistencia térmica de cápsula a disipador. Claro, pero creo que lo que el ingeniero te corrige es que vos acá pusiste resistencia térmica SA y a la SA le pusiste 0,4, que es el valor que sacaste de la gráfica. La Claro, SA es la del disipador ambiente. Claro, este 0,4 sería, yo lo que había entendido, como dice el ingeniero Agliano, que como en esta, la resistencia térmica, cápsula ambiente era mucho más grande comparada con el disipador, tomaba directamente esta gráfica, el 0,4, como el valor, digamos, el paralelo, que iba a ser el valor que tenía que tener el disipador. Pero si vos tomas el valor como el valor de paralelo, no deberías poner el 0,08, porque el 0,08 está en serie con la resistencia SA y estamos diciendo que la de abajo se desprecia y que el paralelo se tiende más a la resistencia chiquita. ¿Puedes repetir? No entendí bien. Claro. Yo vuelvo, permítame, yo vuelvo a repetir. Los 0,35 Kelvin por vatio es la resistencia que va desde la juntura hasta la superficie de contacto del dispositivo, del diodo, o sea, hasta la cápsula. ¿Está claro hasta ahí? Sí. Sí. Después viene 0,08, Sí. que es CS, cápsula sinking, Sí. que es donde va la grasa siliconada en los dispositivos Exacto. pequeñitos y es lo que se ajusta acá el torque y la calidad de la superficie, tiene que ser una superficie perfecta. Esa resistencia debe ser siempre mínima, minimorum. Y ahí Claro. está perfecto porque es 0,08, mucho más chica que 0,35 y mucho más chica que 0,4. Claro. Pero ahora, ¿qué es 0,4? Es la resistencia térmica neta del disipador entre la superficie de contacto con el dispositivo y el aire. Por eso que es cápsula ambiente. Ella contempla todas las aletas que tiene el disipador, el color del disipador, el pulido del disipador, para que haya el mejor intercambio con el aire. Por eso esa es CA, cápsula ambiente. Del disipador, también se la llama R térmica D, del disipador. Y ahí se termina el cálculo. Esa resistencia térmica es la que tendría que ir en paralelo, digamos, la que va en paralelo del dispositivo es la suma de la
quedaría en paralelo con la suma de la del 0,08 más la del 0,4, que es despreciable porque es muy grande y que el fabricante ni siquiera nos da, porque está contemplando de que este dispositivo no se va a usar sin disipador. Lo tendríamos que hacer al ejemplo con un dispositivo mucho más chico, por ejemplo, con un diodo, como decía, de 6 amperes, lo podemos repetir después para cuando hagamos onduladores, claro, porque todo este mismo cálculo se repite, claro, con transitores, como llave, después cuando sí. Yo, para mí, lo que yo tengo entendido, como vos me has dicho bien, el 0,08 es la máxima que puedes tener de cápsula al disipador. Eso, si vos podés hacer que sea muy bien espejado, que sea, eso lo podés disminuir casi a 0. Exactamente. Entonces ahí ya te queda realmente eso, porque eso va a depender del montaje, ese 0,008. Del trabajo mecánico va a depender. Si vos desprecias eso, suponte que vos sea perfecto lo que vos me digas, que hagamos algo perfecto, espejado, entonces ese 0,08 es lo máximo, ponerle que despreciamos y digamos que es 0. Entonces en la formulita esta te quedaría el 0,4, no el 0,08. Claro. A eso iba yo, por ahí capaz que no se ha entendido. Claro. Entonces cuando... ¿Entendés? El 0,8 es el máximo. El máximo. Pero eso significa que si vos tenés perfecto, que vos haces eso perfecto, te va a quedar 0,4, va a ser directamente lo del disipador. Claro. Y por eso es que cuando yo di la teoría, lo desprecié a eso, que sí se me pasó, pero aquí, claro, cuando vamos a potencias cada vez más grandes, esa resistencia térmica entra a usar. Ingeniero, entonces la resistencia térmica que te da la taller del disipador, ¿dónde entra en la ecuación? Es la última, la que dice resistencia térmica THCA, cápsula ambiente. El 0,4. El 0,4. Disculpe que interrumpe. Entonces, sí, ingeniero, para el caso del diseño, ¿tomamos ese 0,08? Porque si no lo tomamos estaremos despreciando en el caso de que sea totalmente perfecto todo. Pues sabemos que cuando uno diseña se tiene que tomar el peor caso. Claro. ¿Lo tomamos en cuenta entonces el 0,08? Claro, y por eso, como me mostró recién, si vos vas a usar después, cuando lo monten a los 3 en el mismo disipador, y se van a encontrar con cada vez más problemas, porque el disipador ya no va a salir 0,4, va a salir más chico todavía. Entonces cada vez se acerca más al 0,08. Y es como mostró recién en la curva, cuando le pones encima un disipador, ¿se acuerdan que se iba de, corregime Barbosa, de 0,192 se iba, creo... 0,092 creo que se iba. Claro, sí, pues, se acercaba. Claro, supongamos que ya tengamos de 0,92 la resistencia del disipador, o sea, la cápsula ambiente, 0,09 y tu resistencia de montaje, de ajuste de montaje es 0,08. Un orden del 10% nomás, ni del 10%. O sea, claro que la tenés que tener en cuenta, pero ese tenerla en cuenta significa en la realidad que el montaje tiene que ser perfecto. Ingeniero, si me permite. Sí. Porque estamos hablando de la parte de esta justamente cápsula disipador, del trabajo mecánico que implica, de que tiene que estar muy bien pulido. Eso en la práctica, ¿se puede llevar a un tornero que no se especialice en esto? Porque estamos hablando de una rosca bien hecha y de un pulido, o tiene que ser un tornero especial. ¿Cómo se hace normalmente? Vamos a suponer que tenemos que construirlo. Mira, lo más fácil es que compre el paquete armado a semicrom. Bien. Lo más fácil. Lo separado, el paso siguiente sería que vos, porque ellos te venden el pack armado ya. La otra cosa es que vos le compres los accesorios y lo montés. Entonces, vos compras el disipador,
y compra el diodo. Entonces vos tendrías que hacer el agujero. Lo puede hacer cualquiera, lo puede hacer vos, si vos sos prolijo mecánicamente, claro. Pero el montador tuyo tiene que tener la herramienta de cuadra. No voy a poner una, o sea, es fácil agujerear porque es aluminio. Claro. Se lo hace con una máquina de agujereadora con baja velocidad porque calienta mucho, le saca mucha viruta. Es lo mismo cuando a veces trabajas con cobre, con las barras de cobre. Es un montaje medio parecido a cuando vos estás haciendo un tablero en media tensión. No necesitas ir a un alto mecánico, no es una micromecánica de tanta precisión, pero sí es de tener mucho cuidado. No es un ajuste así nomás. No sé si me logro explicar. Y por eso, generalmente a veces lo hace el electricista montador que ustedes tienen, casi siempre nosotros los ingenieros somos medio dirigentes, no metés tanto la mano, porque no tenés tiempo, no metés la mano. Capaz que le guste meter la mano, pero... Y bueno, y perdés, porque tenés que hacer tanto trabajo administrativo, no administrativo, sino tenés tantas otras cosas que hacer que vos delegás que te hagan el agujero todo, pero hay mecánicos, electricistas, que son muy buenos montadores. Aparte que tiene la práctica, cada trabajo tiene su maña por ahí. Claro, pero el objetivo es que vos, independientemente de que vos lo hagas vos personalmente, sos el que tenés que poner todas las recomendaciones del caso de cómo hacer. Tenés que hacer la supervisión y la revisión de eso permanentemente. Mi duda surge básicamente porque estamos hablando tanto de hacer la rosca y yo me imaginaba que ya te vendían el paquete hecho ya. El dibujo que mostró al final ahí Mauro, todo eso, inclusive las barritas de contacto para hacer, porque después, digamos, yo saco, es un mecano hermoso armarlo, por eso intenten de hacerlo, porque después, bueno, digamos, el puente terminado tiene... vamos al circuito eléctrico, subirlo más arriba al dibujito de la simulación donde estaba el puente de diodo. Creo que... déjalo ahí. Bueno, ¿cuántos bornes tiene el circuito de ustedes? ¿Cuántos bornes eléctricos tiene? Y como mínimo tiene el borne de entrada 1, el borne de entrada 2, el borne de entrada 3, y cada uno con 2 bornes, porque la fase R, digamos la fase 1, la fase 2 y la fase 3 van a venir con 2 cables. O sea, vos vas a tener que tener el punto común abajo de tierra, van a tener que ser 3 bornes o un borne que soporte los 3 cables esos. Bueno, después vas a tener que entrar al contacto de cada diodo, de uno, de 2. Ahí se le va a plantear el problema, ¿qué uso? Bueno, móntenlo, chicos, y hablemos de esto la semana. Hagan el montaje y pónganme la bornera, las conexiones, todo. Y ahí ya volvemos a hablar Torre. Bien, gracias. Un segundito, yo quería mostrar, a ver si dejan de compartir pantalla, por ahí capaz que para aclarar un poco. Ahí ya dejé de compartir, ingeniero. Bien, ahora voy a mostrar yo. O sea, yo el criterio que tomo lo tomo al 008 por el peor caso. Por eso yo tengo otro criterio. Acá lo que les muestro yo, por ejemplo, es, porque ha quedado la duda con la parte esa, en su momento, al principio, de cápsula ambiente, que era la que la despreciaban. Fíjense en para el 14007. El datasheet del 14007. Fíjense en lo que estamos hablando acá. ¿De qué orden estamos hablando? De juntura, ambiente, y acá debería ser juntura cápsula. Estamos hablando de 50. Fíjense con los valores que usted está manejando del tema del disipador. Claro, 50 grados centígrados por vatio. El dióxido es plástico. Por eso en este caso, el ingeniero Aguiliano habló de un caso general, por eso para frente al otro quedaba despreciado porque así monto. Fíjense, acá estamos hablando. O sea, aquí estamos hablando de juntura a la cápsula 25, o sea que de la cápsula al ambiente tenemos otro 25. Fíjense lo que es 25 respecto al 0,4.
O sea, por eso es que acá, en estos que son debajo de 1 ampere, que son los 14007, es lo que se puede dar el caso que ustedes han dicho, de que ve si pueden utilizar disipador o no. Pero en el otro caso, por la forma además que tienen, es con disipador incluido. Entonces acá, con el tipo de diodo que tiene con atornillado, entonces ya supone que va con disipador. No hay forma de que no se lo pueda poner. Y acá los cálculos que hacen, acá los pongo en la parte del semicron. Fíjense en acá. Acá está con respecto a la temperatura, y aquí está hablando de las dos. Temperatura ambiente y la temperatura de la cápsula. Y aquí donde está, como yo le decía, juntura cápsula, y aquí está cápsula a disipador y de disipador ambiente. Aquí por ahí un poco más claro cómo está, a qué se refiere. Profesor, entonces me está confundiendo un poco la cuestión. ¿Por qué entonces hace esa diferenciación entre cápsula ambiente, disipador ambiente? O sea, ahí no me está quedando claro en el paralelo cuál es el criterio que estamos tomando. Porque hace la diferencia entre la CA y la SA, y en algunos lados los clasifica según esa, la SA, después nosotros estamos considerando acá la cápsula ambiente, entonces se me está haciendo un problema Entonces, entenderlo. claro, para mí, la CA que te da del cálculo ese es la que hay entre este punto y el punto este de temperatura ambiente. El 0,4 es entre este punto y este punto. Es como la equivalente ya. Claro, entonces yo, por eso, entre este punto, esta es la cápsula y este es el ambiente. Entonces acá está esta térmica, cápsula disipador, que esta la podemos bajar del 0,08, como dice bien el ingeniero Grano. Pero podemos tomar un criterio que yo digo, bueno, yo tomo ese para el peor caso. Si lo logro hacer mejor, va a bajar y va a ser mejor todavía. Pero ¿qué pasa? Entonces eso, yo el criterio que puedo tomar es decir, bueno, yo esto tomo el peor caso, que voy a tener como máximo el 0,08. ¿Cuánto me sale esta? Si yo tomo ese criterio. Eso es algo que ustedes lo pueden ver. Si quieren, lo analizan desde ese punto de vista y lo veamos. Le va a quedar una resistencia térmica de disipador más chica todavía. Pero entonces acá se consideraría como que la resistencia cápsula ambiente está en paralelo con esas dos. Claro, pero la resistencia cápsula ambiente, que ustedes está en la teoría, esa cápsula disipador, cápsula ambiente, es la que habría sin disipador, que no es el caso este, que yo recién le mostré. Para el caso de 4007, es la que yo le muestro que... Sí. ¿Entiende? Acá ni se la pone, ¿por qué? Porque este diodo es con disipador. Y como está en la teoría el circuito en paralelo, eso Sí. es lo que me confundía, el circuitito de la teoría. Claro. Es que, Fíjate. perdóname, me permite, Miguel, ahí con el Sí. mismo lujito. Es que toda una cuestión de subíndice. ¿Puede ampliarlo un poquito? A ver, volver a la anterior, a la del 1N4007. A ver, ya vuelvo. Eso. Sí. Amplíalo un poquitito más para que no alcanzo a leer bien, para ver si lo puede ampliar un poquitito. A ver. Ampliar. Sí. Resistencia térmica, ahí está. A ver, subilo ahora para que... Espera, ya lo subo. Fíjense en una dice juntura ambiente y la otra dice, la de abajo, que dice juntura... L es lead, ahí dice abajo acá. Juntura lead es como cápsula. Ah, lead de terminal. Terminal. Lead de terminal, sí. Bueno, a ver, ¿qué quiere decir juntura ambiente en el modelo? No lo movamos, Valdés. Bueno, déjalo ahí. Pero acuérdense en el modelo que, el de las clases teóricas, el que mostró Ferreira. Juntura ambiente. ¿Cuál es la resistencia esa? ¿Se acuerdan de los tres puntitos J, C y A? ¿Sería la suma de juntura cápsula de cápsula ambiente? Todas.
Todo desde la juntura hasta el ambiente. Hasta el ambiente. ¿Se acuerdan cómo el encapsulado de este diodo del 1N4007? ¿Se acuerdan la forma del diodo? Sí. Sí. ¿Cómo es el diodo? Una cápsula solo. Una cápsula negra. Cilíndrica. Claro, con dos terminales. Sí. Pero no está pensado para montarse en un disipador, porque es redondito, ¿no es cierto? Negrito, con dos terminales, con dos leads, uno del lado del cátodo, y que se acuerda que venía el cátodo con una marquita, una marquita en gris. Es muy distinto a este otro diodo que estamos viendo del SKT. Bueno, pero ahora, esa resistencia térmica es 50 grados, 50 grados centígrados por vatio. La otra resistencia térmica, JLJ lead, ¿qué significaría para ustedes? La resistencia térmica que existe entre la juntura, que no la vemos, que está adentro, y la cápsula. Y la cápsula de montaje vendrá a ser incluida dentro de la juntura ambiente, ¿no? ¿Cómo? Estaría incluida dentro de lo que es juntura ambiente. Claro, está incluida dentro de la juntura ambiente. Bueno, pero ahora no tiene posibilidad, este diodo, de montarse en un disipador. Volvamos al otro dibujo, Valdés, al dibujo de semicron, el que voy con los colores. A ese. Acá es un tema de notación, chicos. De cómo lo llamo yo. Fíjense, vamos al dibujo de la derecha. La primera resistencia que dice es juntura cápsula. ¿La cápsula de quién? Vendría a ser la carcasa del diodo. ¿Qué parte del SKT 130 es la cápsula? ¿Qué parte de la cápsula es? ¿Qué es lo que entienden ustedes por cápsula? Y las paredes, digamos, el componente que lo... Claro, la parte de la carcasa. La carcasa, que sería la que tiene la forma para que entre la llave estriada para ceñir, toda la parte de la rosca. La parte plana de la rosca. Y la parte plana de la rosca. Y toda la rosca en sí, el tornillo en sí que tiene. Esa es la cápsula. Ahí se termina la cápsula. Bien. ¿Dónde empieza el disipador? Después de la pasta. Ante la rosca. Claro, nosotros decimos cápsula ambiente. Y ahí dice cápsula ambiente 1 y cápsula ambiente 2. Miguel, ¿lo puede ampliar un poquitito? No, dice cápsula ambiente y disipador ambiente. No alcanzo a leer yo. Ah, y disipador ambiente. Ese. Ampliarlo más, un poquitito más. Y no lo podemos desplazar para ahí. Bueno, ahí leo yo. Claro, dice CS, que es lo que bien como hemos dicho. Cápsula disipador, sí. Pero el punto negro de la derecha no es que sea el ambiente ese. Esa es la superficie de contacto del disipador, la superficie que se va a poner en contacto entre la cápsula del dispositivo del diodo y el disipador. Entonces, en el medio hay una interfase que depende de nuestro trabajo, del acabado de ambas superficies, del contacto que pueda haber entre las paredes metálicas del diodo y la superficie metálica del disipador. Eso es la resistencia térmica CS. Y esa es la que nosotros siempre tenemos que minimizar, y por eso el dato es que era de 0,08. Pero la resistencia térmica esa no se termina en el ambiente, como parece que lo muestra ahí en el punto que vos estás mostrando. Ese no es ambiente. Está acá, el ambiente, exacto, ese ambiente. Entonces después viene la otra resistencia térmica, que está bien, por eso es un tema de notación, a veces le llamábamos cápsula ambiente. No, sería, como dicen ahí, más detalladamente, zinc ambiente. O sea, de la carcasa del
disipador, no del dispositivo, hasta el ambiente. No sé si lo enredo más o no. Pero este dibujo está muy claro, porque ahí se ve cómo se va el calor en la parte más roja y después cómo se iría enfriando en la medida que va pasando del rojo hacia el celeste. Pero la que depende de nosotros compramos el dispositivo, es la resistencia juntura carcasa. Nosotros elegimos el disipador, la resistencia SA, o la que sacó del gráfico Santiago, Caranzaco, todo. Esa la eligen ustedes. Y la que no la eligen y que sí la tienen que minimizar es la carcasa ambiente. Ahí está ahí estaba mi confusión, porque yo estaba asociando carcasa con la del diodo, no la carcasa del disipador. Por eso era mi confusión del concepto. Pero te queda claro ahí que la unión de los dos, esa resistencia, yo me refiero a la compra porque uno consigue el diodo. Bien, se termina en la cápsula del diodo. Consigue el disipador. Bueno, ¿en dónde empieza el disipador? ¿Y dónde termina el diodo? El diodo termina en una superficie, que es la cápsula. Y el disipador teóricamente debería empezar en esa cápsula. Pero no, ahí hay una interfaz en el medio que puede estar mal hecha, que está mal pulida, que está sucia, que está con grasa, que tiene partículas, que no está mal ajustada. Entonces, esa resistencia aumenta. No, esa resistencia no la provee, es resultado del mal montaje. Por eso que siempre hay que tratar de minimizarla esa. No sé si quedó más claro, Barbosa. Claro, y por eso, o sea, entonces en esa gráfica que me está escribiendo, por ejemplo, la temperatura ambiente en función de la resistencia de carcasa ambiente, en el datasheet se está refiriendo al disipador, a la carcasa del disipador en contacto con el ambiente. Claro, claro. Y en la fórmula que había puesto Santiago del 008. Sí, acá, en esta. Claro. Bien. Exactamente. Bueno. Háganlo, yo quiero que ahora se van a enfrentar a otro problema. La ventilación forzada, el tamaño del disipador, el tamaño del gabinete. Le pongo rejilla o no al gabinete, le pongo cómo saco el aire caliente de adentro del disipador. Bueno, tienen para ver entonces, como le ha dicho el ingeniero Agliano, para que vea, montar un solo disipador los tres, o cada uno con su disipador, que vean y lo analicen. Bien. Bueno, yo diría que ahora el lunes lo han vuelto a restablecer como feriado, ¿o no? Sí, la verdad que no sé qué pasó. Pero lo han vuelto a restablecer como feriado por las nuevas restricciones que hay. Sí. No sé, no sé, yo no tengo problema, pero yo hago lo que digan la mayoría. Yo no tengo problema tampoco, así que ustedes veamos, si ustedes quieren. Yo no tengo problema tampoco, no sé. Yo, por mi parte, ingeniero, para que avancemos con este trabajo práctico, me parecería que tengamos clase, estaría bueno. Yo tampoco tengo problema, ingeniero. Bueno, quedemos.